Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy la doctora Carla Ramírez Pulido, aquí en la Facultad de Ciencias, coordinadora de la Comisión de Equidad, y les doy la más cordial bienvenida a esta semana temática que tenemos aquí en la universidad, en nuestra Facultad de Ciencias, titulada Semana por la Igualdad y la Equidad en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que será toda esta semana del 20 al 24 de abril, donde tendremos conferencias, pláticas, conferencias magistrales, todas en línea, y una mesa de información el viernes de manera presencial en la explanada de la Fuente del Prometeo, donde estará la comisión y alumnos de la comisión dando información acerca de lo que hace la comisión y de algunos programas que tenemos en este momento activos para toda la comunidad. El día de hoy nos acompaña, y para empezar esta semana, la licenciada Erika Romo, quien nos va a compartir la ponencia La educación como posibilidad de cambio en materia de género. Ella está adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGU. Muchas gracias, Erika, por estar con nosotros el día de hoy, engalanando este evento con esta ponencia que seguro va a ser por demás maravillosa. Y para que la conozcamos un poquito, me voy a permitir leer su semblanza curricular. Erika Romo estudió la licenciatura y la maestría en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su formación, así como su quehacer académico y profesional, se ha orientado a los vínculos entre la educación y el género, la transversalización de la perspectiva de género en proyectos educativos formales y no formales, y al estudio de los movimientos feministas universitarios. Ha sido facilitadora de talleres y docente en asignaturas vinculadas con los feminismos y la prevención de las violencias por razones de género dentro y fuera de la UNAM. Fue parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde 2020 colabora en la Dirección de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Muchas gracias, Erika, y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación, gracias a la comisión también de la Facultad de Ciencias y pues de entrada también qué gusto que estén organizando pues esta semana y estas actividades con tanto trabajo que siempre llevan en la facultad en materia de género y pues que nos da mucho gusto como comunidad universitaria que existan estos espacios para que conversemos y para que sigamos pues pensando y actuando juntas, juntos, juntes para hacer una mejor universidad. Y bueno, pues voy a comenzar también con la ponencia. Denme un segundito para que comparta mi presentación. Listo. Pues como les decía ya la doctora Carla, la idea de esta charla es que hablemos un poco sobre la educación como una herramienta, como una posibilidad de cambio, específicamente en materia de género. En este sentido, la idea es que también de la mano con las pedagogías críticas, las pedagogías feministas, podamos reflexionar sobre este sentido político que tiene la educación para reconocerla como este espacio de posibilidad, para cultivar transformaciones en materia de género. Y bueno, pues para empezar, la idea es que que vayamos pensando de entrada por qué se relacionan el género y la educación, ¿no? A veces seguramente muchas, hemos llegado a escuchar como estas preguntas, estas inquietudes, estos discursos que un poco parecieran apuntar a que hablar de género, hablar de feminismo en la educación responde a una cuestión como de moda, ¿no? Como que es un tema que está en boga en la sociedad y entonces como que, pues bueno, si eso es lo que se está hablando, de pronto hay como cierta obligación a conversar también aquí en la universidad sobre esos temas. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo en realidad estas dos categorías tan importantes para la vida social como son el género y la educación, pues están profundamente articuladas de distintas maneras, ¿no? Entonces, vamos avanzando. De entrada, es importante pensar que la educación es siempre un acto político, ¿no? A veces
tendemos a pensar que también la universidad, que la escuela misma es un espacio como neutral, ¿no? Que como es un espacio de quehacer científico, ¿no? Podría ser esto, puede ser algo donde solo hacemos ciencia y entonces que la ciencia es absolutamente neutral quizá. Pero la educación, insisto, siempre es un acto político, vamos viendo por qué, ¿no? Eh, de entrada también en la educación siempre hay una construcción de sentido, ¿no? Autores como Giraud de la pedagogía crítica dirán que además ese sentido es una disputa, ¿no? Siempre hay tensiones porque las personas que formamos parte de los espacios educativos, de las relaciones educativas, tenemos distintas visiones de mundo, ¿no? Y eso nos hace construir ciertas tensiones. Pero en esos sentidos siempre estamos pensando en realidad en un ideal de persona, ¿no? ¿Qué esperamos que las personas sepan? ¿Qué reconocemos como saberes valiosos? ¿Qué pensamos que es importante que las personas se habiliten para hacer en el mundo, para aportar como sociedad, ¿no? Cuando pensamos en qué conocimientos tienen que quedar dentro de un plan de estudios, cuando se discuten acá en la UNAM cosas como crear nuevas carreras, estamos pensando que creemos que es importante que las personas sepan, que es importante que las personas hagan, qué necesidades leemos en nuestra sociedad. Y ahí siempre hay una lectura política del mundo, ¿no? De lo que imaginamos que podemos hacer las personas, de las acciones organizadas, que de alguna manera podemos hacer para incidir en el mundo que habitamos, que construimos juntas, juntos, juntes. Además también, de la mano con esto, pues la educación siempre requiere una toma de decisiones, ¿no? Quienes son docentes, por ejemplo, seguramente esta afirmación les puede hacer mucho sentido, ¿no? Sabemos que al estar en un aula, todo el tiempo las personas docentes estamos tomando decisiones, ¿no? Decidimos cómo se va a evaluar, por ejemplo. Decidimos que si un estudiante se acerca y nos cuenta una situación compleja por la que no pudo realizar la actividad correspondiente, ahí hay una decisión, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? Hay opciones, no hay opciones en no hay alternativas en este caso, porque la tarea era muy relevante, no lo sé. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones, incluso de cómo nos paramos en el aula, cómo usamos nuestra voz en el aula. Ahí todo el tiempo, incluso aunque pueda parecer de manera medio inconsciente, pero siempre, insisto, hay un ejercicio de decisión. Y esto no va solo por parte del personal docente. El estudiantado también toma decisiones. Cómo nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor en un salón de clases, ¿no? Si vamos construyendo amistades también, si incluso dónde nos colocamos en un salón, ¿no? Si nos sentamos adelante porque nos sentimos más a gusto, no lo sé, ¿no? Pero todo el tiempo estamos ejerciendo nuestra voluntad, nuestra capacidad de tomar decisiones. Y eso, las decisiones siempre implican elegir algo y dejar otra opción fuera. Entonces siempre estamos también direccionando los actos educativos. Y un último punto, pero que es fundamental también, es que la educación siempre es relacional. Educar, siempre implica una relación con otras personas, no es un acto individual. Incluso aunque pensemos en esquemas quizá muy autodidactas, en esquemas, por ejemplo, en modalidad a distancia y demás, ahí también hay una mediación con otras personas, porque dialogamos incluso con los textos que leemos, con los videos en YouTube que utilizamos para aprender algo, el tutorial que vimos, el reel que vimos en Instagram de alguien explicando el tema de una manera muy accesible. Incluso cuando pensemos que es una actividad muy en solitario, quizá estudiar, en realidad, insisto, siempre nos estamos relacionando con otra persona que quizá no esté físicamente ahí, pero que de alguna manera nos está compartiendo algo, ¿no? Eso, por supuesto, se potencia cuando estamos habitando un mismo espacio juntas, juntos, juntes, cuando estamos en un aula compartida. Ahí hay también un intercambio, siempre estamos relacionándonos, ¿no? Incluso aunque sea viéndole pues la espalda y la parte de atrás de la cabeza a las personas, estamos construyendo una relación con las personas con quienes compartimos nuestro espacio educativo, ¿no? Eh, y además de esto, pues las relaciones siempre implican
un ejercicio de poder, ¿no? Las relaciones son relaciones de poder también, y ahí es importante detenernos a mirar cuando esas relaciones son asimétricas, entonces, entre las personas, y detenernos a mirar cómo es el ejercicio de poder que se hace desde ahí, ¿no? Cuando estamos hablando de un espacio escolarizado, por ejemplo, aquí en nuestra universidad, hablamos de que existe un poder diferenciado entre el estudiantado y el personal docente. Esto no significa que el estudiantado no tenga también poder, capacidad de agencia, ¿no? Ya decíamos, el estudiantado también toma decisiones todo el tiempo sobre cómo quiere ser estudiante, ¿no? Em, pero sí hay un lugar distinto por el propio lugar que ocupan formalmente en la universidad, ¿no? Por los reglamentos que hay para unas personas y para otras, por las condiciones económicas, sociales, etarias, ¿no? De trayectorias que existen entre las personas. Y además, acá pues retomando también a Foucault, el saber, el conocimiento construye también una forma de poder, ¿no? Está el saber poder. Y cuando tenemos disparidades en el conocimiento que las personas poseen en un espacio determinado, eso también marca ciertas relaciones de poder. Entonces, eso, es importante pensar cómo entonces nos relacionamos desde esas distintas asimetrías, ¿no? Y que esto no necesariamente quiere decir que el que exista una relación de poder genera una relación violenta, pero sí hay un lugar distinto en la universidad y es importante pensar entonces cómo habitamos esos lugares distintos para construir pues espacios seguros, ¿no? Libres, dignos para todas las personas, cada quien desde su lugar. Y aquí les comparto una cita de una autora y un autor que son Inés Dussel y Manuel Caruso, que trabajan mucho la educación y la historia de la escuela. Y aquí sí pueden ver la cita. Ellos dicen que no hay lugar neutral en la enseñanza, ¿no? Todo el tiempo, más allá de los contenidos, lo que estamos haciendo en las aulas influye en las personas, no solo en eso, en la relación con el conocimiento, en lo que aprendemos, sino en cómo nos relacionamos con las figuras de autoridad, con el conocimiento, con las otras personas. Y bueno, en otras aristas también de cómo la educación se cruza con el género, es pensar que la educación, como la conocemos ahora, no ha sido siempre así, ¿no? La educación ha tenido una historia distinta a lo largo de los años y en realidad las escuelas, sobre todo las universidades, se crean como espacios dedicados exclusivamente para varones, ¿no? Y eso generó por muchos, muchos años una exclusión histórica a las mujeres y a las disidencias de estos espacios. Y eso, por supuesto, genera distintas experiencias, distintas posibilidades de vida para las personas. Y eso hizo también que las universidades se pensaran como espacios masculinos, ¿no? Que cuando pensaban en cómo estaban construidos los espacios, en la distribución del tiempo que se hacía también para quienes iban a estar ocupando las escuelas, las universidades, estaba pensada para los varones. Y con esa raíz, digamos, surgen las universidades y eso es importante considerarlo, ¿no? Y aunque ahora en nuestra universidad, por ejemplo, en la comunidad estudiantil, en realidad ya tenemos una matrícula bastante paritaria entre hombres y mujeres. Pero insisto, no hay que dar por hecho que eso siempre fue así y es importante pensar qué implicaciones puede tener esa historia de exclusión en la que se funda esta universidad y las universidades en el mundo en general. Además, pensar que precisamente por esta exclusión, pues el derecho a la educación fue un derecho ganado por los movimientos feministas y por otras luchas sociales, ¿no? Entonces ahí también hay una manera en la que se van cruzando, ¿no? Los temas de género con la educación, porque para el feminismo también esa fue una disputa importante. En un momentito también voy a regresar a esto, pero pensar cómo hay un vínculo fuerte también ahí en la lucha feminista para abogar por el derecho a la educación.
Y entonces, pues esto, ¿no? Nos queda también la pregunta de pensar si con la entrada de los sujetos históricamente excluidos, como las mujeres, como las disidencias, pero también otros grupos, como las poblaciones indígenas, las poblaciones racializadas, las poblaciones empobrecidas, no han accedido fácilmente a la educación y todavía eh, llegan en menor medida y tienen experiencias distintas en la educación, ¿no? Entonces, pensar si si en verdad podríamos hablar de que ya no hay exclusión solamente porque haya más mujeres, por ejemplo, en nuestra universidad y en otras universidades. Acá les pongo también una muestra, digamos, de esta exclusión histórica de las mujeres. Este es un fragmento de la Declaración de Bolonia que se le reconoce tradicionalmente como la primera universidad en el mundo, al menos en Occidente. Eh, y, y la cita dice así: ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad, ¿no? Entonces, acá vemos que hay un discurso muy explícito de cómo las mujeres no pertenecen al espacio universitario, cómo no pertenecían al espacio educativo. Y en realidad aquí, si podemos ver, poco está puesto en ellas, ¿no? Es mucho como con este ideario de lo que podían generar a los varones en este caso, ¿no? Porque podían incitar al pecado incluso, y por eso había que excluir a las mujeres. Y esto nos va dando idea de cómo se pensaba de distinta manera para hombres y mujeres en sus posibilidades de formarse, de contribuir también a la construcción del conocimiento. Otro aspecto también en el que el género y la educación se siguen cruzando es que si pensamos que el género es una construcción cultural, como el pensamiento feminista se ha dedicado desde hace ya muchos años en argumentar y en evidenciar cómo esto es así, ¿no? Es decir, que el género no es una construcción innata, natural en las personas, ¿no? Que yo por ser mujer nací delicada, amable, bondadosa, pero también histérica, ¿no? Como todos estos estereotipos que se asocian a la feminidad, ¿no? Todo eso en realidad no lo tengo por el hecho de ser mujer. En todo caso, si yo fuera así, es porque así se me ha construido, se me ha formado culturalmente, ¿no? Entonces, tenemos esta frase también pues icónica y representativa del pensamiento feminista de Simone de Beauvoir, ¿no? Con la mujer no se nace, ¿no? No se nace mujer, se llega a hacerlo, se llega a hacerlo. Y esto refiere precisamente a esta construcción. Nos vamos consolidando, nos vamos conformando como dentro de estos esquemas del género, porque así nos forma la sociedad, la iglesia, ¿no? La escuela, los medios de comunicación, nuestras familias, nuestras relaciones de parejas. Ahí está todo el tiempo una construcción de género. Y entonces, si el género se construye culturalmente, el género podemos decir que tiene un carácter formativo. Aprendemos a cómo se supone que tienen que ser las mujeres, aprendemos cómo se supone que tienen que ser los varones, ¿no? Aprendemos que está permitido y que está prohibido en nuestra sexualidad, en nuestra orientación, en nuestra vida sexual, en cómo nos relacionamos con las personas. Entonces ahí, insisto, hay una manera en cómo se va cruzando de nuevo el género y la educación. Y además, en este sentido, la escuela se constituye como uno de los principales espacios en los que socializamos el género, ¿no? Nombrado hace rato también. Quizá la iglesia la podemos como ubicar como uno de estos otros espacios, la propia casa, ¿no? Dentro de nuestras familias. Pero la escuela también es uno de estos espacios en donde el género se socializa, lo vamos aprendiendo, vemos cómo se relacionan las personas, cómo se visten las personas en los espacios y eso nos
va enseñando de nueva cuenta cómo se supone que actúan y viven las mujeres, cómo se supone que viven, actúan los hombres, y cómo no hay espacio, en teoría, para otras identidades incluso, ¿no? Podríamos pensar en algunos ejemplos de cómo se observa esto, ¿no? Uno que es muy clásico, pero que lo retomo porque es muy bueno. Podemos pensar en la distribución que se hace del patio escolar en momentos de esparcimiento, de ocio, ¿no? De disfrute también en las escuelas. Seguramente si nos vamos a hace unos años atrás, pensamos, no sé, en la primaria, en la secundaria, y vemos cómo usábamos ese espacio, el del patio. Seguramente podemos ubicar diferencias entre cómo lo usaban unas y otros, ¿no? Usualmente los patios los suelen usar mucho más los hombres, ¿no? Con juegos que, no sé, ¿no? Jugan el fútbol, ¿no? Y que implica pues correr, hacer uso de todo el espacio. Y muchas veces en las orillas nos quedábamos las mujeres, ¿no? Muchas veces sentadas, cuidándonos además de que nos fueran a dar un balonazo, de que nos tiraran la comida y si te tocaba atravesarte te echabas a correr para intentar, pues eso, ¿no? Como que no fueras a salir con algún golpe, pero porque además podría haber molestia, ¿no? Cuando tú te atravesabas, pareciera que estabas interrumpiendo ese espacio, ¿no? Con esta frase también que investigadoras de nuestra universidad pues nos han aportado, ¿no? Con esta idea de las mujeres como intrusas en los espacios escolares, ¿no? Entonces pareciera que siempre había como que pedir permiso y procurar hacernos chiquitas y ocupar el menor espacio. Ahí vemos, ¿no? Cómo estábamos aprendiendo el género. Nosotras nos habilitábamos menos a sentir la escuela como un espacio nuestro, a pensar que lo podíamos usar de la forma que quisiéramos. Y cómo eso se reflejaba en prácticas también como los uniformes, por ejemplo, ¿no? Que implica que las mujeres, ahora eso ha ido cambiando también un poco más. Pero que también sigue siendo una tradición fuerte que las mujeres utilicen faldas, por ejemplo, ¿no? Cómo nos posibilita o nos dificulta también la movilidad a unas personas y a otros que usemos prendas diferenciadas. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Ya no solo en términos de la comodidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, de cómo nos sentimos a gusto o no con el clima que está haciendo, ¿no? Eh, pero también cómo se va relacionando incluso nuestra vestimenta, eh, más bien cómo se utiliza nuestra vestimenta, por ejemplo, como un pretexto para que recibamos violencia muchas veces, ¿no? El hecho de tener falda o jumpers o lo que sea, ¿no? Eh, Parecía que autorizaba también a las personas a acosar, a mirar nuestros cuerpos, a opinar sobre ellos incluso, ¿no? Y ahí, insisto, vamos viendo como en estas cosas que pueden parecer muy sutiles, pero que nos daban experiencias distintas de cómo habilitábamos, de cómo habitábamos este espacio escolar que en teoría es para todas las personas, ¿no? Continuando con esto, ya lo mencionaba hace un momento, la educación pues es un derecho humano, ¿no? Y particularmente esta educación, si vemos también la legislación en materia de derechos humanos y particularmente la normativa que existe en materia de educación, la educación no tiene ciertos apellidos, ¿no? Entonces tenemos derecho no solo a una educación así en abstracto, sino que todas las personas tenemos derecho a una educación digna, a una educación libre de cualquier forma de violencia, de cualquier forma de discriminación, ¿no? Entonces aquí de nuevo se cruza. Cuando la vida social está atravesada por desigualdades, por violencias, la educación no está exenta de ello, ¿no? Y por eso es importante pensar que las personas tenemos derecho no solo a acceder a los espacios, no solo a acceder a las oportunidades de educarnos, sino a educarnos sin ser discriminadas cualquier persona, sin recibir cualquier forma de violencia en nuestros espacios educativos. Y como les decía hace rato, ¿no? La lucha feminista ha luchado mucho también por el derecho a la educación. Y la educación, como muchos otros de los derechos, se ha pensado como un derecho llave, ¿no? Es decir, que es un factor clave para que las personas
y acá viene particularmente para las mujeres, para las disidencias sexogenéricas, porque son quienes históricamente han sido discriminadas, eh, habilita el ejercicio de otros derechos también. Por ejemplo, cuando una persona se forma en la universidad, pensaríamos idealmente que eso nos dota también de otras habilidades, de otras posibilidades que van a permitir que tengamos una vida más digna, con más posibilidades, ¿no? No solo en términos económicos, ¿no? Sino que la educación también nos posibilita, por ejemplo, hacernos del derecho a usar nuestra voz, ¿no? Aprender a utilizar nuestra palabra. Aprendemos también a relacionarnos con las personas, a cuestionar el mundo en el que vivimos, nos permite tener pensamiento crítico para reflexionar sobre nuestro entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ahí es muy importante que vayamos haciendo pues estos cruces, ¿no? Y pensar la educación como un factor clave para que las mujeres, para que las personas históricamente discriminadas puedan vivir vidas dignas. Y entonces, bueno, frente a esto, pues, ¿qué podemos hacer? Acá, pues, no hablaré de casos, digamos, de ejemplos como muy concretos, de prácticas muy concretas, más bien quisiera como dejar algunas preguntas que nos permitan también dejarnos, pues, algunas ideas que nos dejen preguntándonos también más cosas al respecto. Pero pues sí, para ir pensando qué podemos hacer las personas que habitamos esta universidad y que estamos pues en cualquier espacio educativo para tener universidades, para tener escuelas igualitarias y libres de violencia. Entonces, pues pensar cómo construimos nuestras relaciones en el espacio universitario. Si nos relacionamos desde la competencia, ¿no? Desde la violencia, desde los estereotipos, ¿no? Pensar qué de nuestra práctica está vinculada a esto, ¿no? Y cómo nuestras relaciones en los espacios universitarios, con nuestros pares, ¿no? Con nuestras colegas, con nuestros colegas, con nuestras compañeras, compañeros, compañeres, con las personas trabajadoras de esta universidad, cómo nos estamos relacionando con todas las personas. ¿De qué manera hacemos que en nuestras aulas quepan todas las voces, todas las personas, ¿no? Y acá lo podemos pensar en distintos niveles, ¿no? Desde los contenidos que se diseñan en los planes de estudios, desde la bibliografía que se elige cuando se hace un programa de clase, ¿no? ¿Qué voces se están recuperando? El trabajo de qué personas se retoma como un contenido importante y aún dentro de nuestras aulas, ¿no? En la práctica cotidiana podemos pensar también de nuevo cómo hay espacios o no para todas las personas, para todas las voces. Pensando, por ejemplo, en quienes suelen tomar la palabra en los espacios de clase, ¿no? Si hay personas de ciertas identidades que toman más la palabra que otras. Si, por ejemplo, eh, se suele interrumpir a ciertas personas en clase. Ay, si hay también quienes pareciera que no, si hay ejercicios que discriminen a ciertas personas desde su identidad, ¿no? Cuando no reconocemos, por ejemplo, las identidades trans en nuestras aulas y no respetamos sus nombres, sus pronombres. Esa es una manera en la que vamos impidiendo que todas las voces, que todas las personas estén presentes en nuestros espacios educativos. Y esas son formas en las que afectamos los derechos de las personas, ¿no? El derecho a la educación y el derecho a una vida libre de violencia. Pensar también si estamos reproduciendo algún sesgo, alguna violencia por razones de género, ¿no? De la mano con estas prácticas que ya comentaba en los espacios áulicos. Pero si, por ejemplo, como estudiantes, a lo mejor a veces estamos eligiendo nuestros horarios y vemos que es una profesora quien da una clase de cálculo, por decir algo, ¿no? Y entonces decimos, no, pues yo cálculo, yo prefería tomarla con un hombre, ¿no? Porque pensamos, puede que en nuestro ideario, esté más asociado que los hombres son buenos para las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, procuramos estudiar ciertas asignaturas con hombres porque creemos que tienen más habilidades para ello. Y ahí, en realidad, estamos reproduciendo un sesgo,
Y es importante también cuestionarnos de dónde vienen esas decisiones que podemos estar tomando. Podemos pensar qué tipo de trabajos estamos imaginando también para nuestras clases, ¿no? Pensar cómo actuamos también si reconocemos que se están ejerciendo, que se está ejerciendo violencia por razones de género en nuestros espacios. Cuando escuchamos que quizá alguien de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, hace un comentario homofóbico. Actuamos frente a eso o guardamos silencio, nos reímos también, quizás somos quienes hacen esos comentarios que quizás los podemos hacer de forma como inocente, como a manera de broma, pero vale la pena detenernos a mirar qué implicaciones podría tener ese tipo de prácticas. Y bueno, seguir pensando, ¿no? En qué podemos hacer, pues recuperar y reconocer el trabajo de mujeres y disidencias sexogenéricas para nuestra formación académica. Ya decía hace un momento de nuestros contenidos, ¿no? Por ejemplo, pero sobre todo también de quienes estamos en las aulas, reconocer el trabajo de nuestras compañeras, colegas y sus trayectorias, ¿no? Y otro elemento también que nos podemos quedar pensando, pues vincular nuestra incidencia profesional con la erradicación de las desigualdades de género y la prevención de la violencia de género y de cualquier otra forma de violencia. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? A pensar que como personas que nos estamos formando como profesionistas o como docentes, como personal académico, que ya ejercemos también nuestra profesión, de qué manera todo ese conocimiento especializado que estamos generando en nuestra formación, en nuestra universidad, nos permitiría, de hecho, incidir para transformar esa realidad que tenemos, ¿no? Como desde los distintos ámbitos en los que nos estamos formando, desde la biología, desde la computación, desde las matemáticas, desde la física, qué de nuestras disciplinas, qué de nuestra formación profesional tiene que ver también con cuestiones de género y cómo podemos sumarnos a ir transformando esta realidad, ¿no? A veces quizá lo asociamos mucho como a que pues esa es un quehacer quizá sobre todo de quienes se forman desde las ciencias sociales o desde las humanidades, ¿no? Pareciera que hay una relación como más orgánica para que quienes tenemos una formación dentro de estas áreas, incidamos también en la vida social o nos interese, pero en realidad es una situación que nos afecta a todas las personas y que además mucho se puede hacer desde otros ámbitos académicos, ¿no? La medicina tiene un montón que hacer para nutrir las reflexiones en torno al género, por ejemplo, ¿no? Y para pensar cómo podemos mejorar la vida también de las mujeres, de las personas de las disidencias sexogenéricas, de los hombres, por supuesto, ¿no? Que sabemos que también muchas veces tienen diagnósticos tardíos porque no acuden, por ejemplo, a solicitar atención médica por una cuestión de demostrar esta fortaleza, esta valentía que se suele exigir de los hombres, ¿no? Desde la biología ni se diga todo lo que se puede y de hecho se hace, ¿no? Hay muchas biólogas pensando ya y desde hace mucho tiempo en cómo el género, cómo seguimos criticando esta categoría de género y cómo eso nos puede ayudar a construir también sociedades pues más igualitarias, más justas para todas las personas. Y eso, pues en realidad ahora, no sé, con las tecnologías también tenemos un montón que pensarle desde los algoritmos, desde cómo construimos los sistemas, cómo reconocemos el trabajo que también las mujeres han hecho en la programación, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa bien interesante también, como mientras más se reconoce ese ámbito de la programación, es un ámbito que se ha ido masculizando, cuando también se ha nombrado, por ejemplo, que las primeras programadoras pues eran mujeres, ¿no? Entonces, pues eso, la idea es pensar también cómo desde nuestra propia formación profesional universitaria podemos incidir en esta transformación del mundo y de nuestra propia comunidad y en ese sentido, pues iría cerrando con esta idea, ¿no? De hacer comunidad, de cómo asumimos una responsabilidad en esta comunidad que tenemos para, para sumarnos a la construcción de sociedades justas, de una comunidad en donde todas las personas tengamos espacio.
Y en este sentido, pues nada más me gustaría dejarles también un par de materiales para que sepan que están ahí a la disposición de todas las personas, por si queremos buscar quizá ya ejemplos más concretos de acciones que podemos hacer para sumarnos a estas consignas, ¿no? La Coordinación para la Igualdad de Género tiene estos dos materiales dirigidos a la comunidad docente y a la comunidad estudiantil con esta reflexión de prácticas para identificar la violencia y poder prevenirla, pero también de manera importante, pues para tener buenas prácticas, ¿no? Es decir, pensar no solo en qué evitamos, sino en qué procuramos dentro de nuestra universidad para seguir transformándola. Y bueno, cierro con esta frase de Paulo Freire, pedagogo brasileño, muy importante para el pensamiento latinoamericano y que también ha dialogado mucho con el pensamiento feminista, particularmente con Bell Hooks, por ejemplo. Eh, Dice Freire, no hay práctica social más política que la práctica educativa. La educación puede ocultar la realidad de dominación y alienación o puede, por el contrario, denunciarlas, anunciar otros caminos, convirtiéndose así en una herramienta emancipatoria. Entonces, pues la educación es esto que compartimos quienes formamos parte de nuestra comunidad universitaria. Y pues nada, ¿no? Dejar la invitación también para que nos animemos a hacer de ella esta herramienta emancipatoria y de transformación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por esta ponencia. Ya tenemos algunas preguntas, te las voy a ir pasando. Buenísimo. Va, te hago dos y luego otras dos, así, o una por una. Sí, si quieres dos, está perfecto. 12. Va. Eduardo te pregunta, ¿de qué manera puede el profesorado incorporar la perspectiva de género en el aula sin que se perciba como un contenido adicional, sino como una parte integral del proceso educativo y de la formación crítica del estudiantado? Y Santiago dice, hola Erika, buenos días. Desde su perspectiva, ¿cómo vivió la construcción de género en la universidad? ¿Y considera que fue un ambiente más abierto? Súper. Muchas gracias, Carla. Sí, pues de la primera pregunta de Eduardo de cómo incorporar la perspectiva de género sin que se vea como algo adicional, pues creo que sigue una tarea que vamos haciendo día con día, ¿no? O sea, seguimos pensando cómo le hacemos para esto, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver con, digamos, apostar por hacernos conscientes como comunidad de que es algo que nos interpele a todas las personas, que nos interpela a todas las personas, ¿no? Es decir, que aunque por supuesto, de manera especial, las desigualdades de género han afectado a mujeres de disidencias sexogenéricas, nos afectan a todas las personas, ¿no? Los varones, las personas heterosexuales también son afectadas, somos afectadas por las desigualdades de género. En ese sentido es algo que nos compete a todas las personas pensar. Y otra posibilidad, otra vía que mencionaría en este sentido, es que la perspectiva de género es algo que suma, ¿no? Cuando hablamos de que hay que incorporar perspectiva de género, no nos referimos a que hay que sustituir todo lo demás que ya teníamos en nuestra universidad, ¿no? Todos esos conocimientos valiosos que ya de hecho se han dado desde hace años y años en esta universidad, sino que la perspectiva de género, insisto, suma, nos abre otras preguntas, otras problemáticas que quizá no habíamos mirado desde nuestra formación, nos permite conocer a autoras que no habíamos conocido, que no habían sido visibilizadas, nos permite pensar, insisto, incluso en otras salidas profesionales desde nuestras propias disciplinas, ¿no? Entonces es algo que suma, que enriquece nuestra formación. Y con la segunda pregunta, de cómo fue también digamos, como mi acercamiento, mi experiencia en esto, pues por ejemplo, yo estudié pedagogía, como les comentábamos al inicio de esta conversación. Pedagogía es una de las carreras más feminizadas en la universidad, ¿no? Y ahí también, pues eso, hay una construcción de género. Mi disciplina está muy asociada con el cuidado, como suelen ser
otras profesiones que están vinculadas con la educación, ¿no? Como el propio ejercicio docente. Porque, insisto, porque se vincula con el cuidado, se asocia muchas veces con las niñeces, ¿no? Entonces, eso hace que se feminice. Y eso tiene implicaciones, ¿no? No sé, en un aula de pedagogía suele haber, por ejemplo, como 80% de mujeres, 20% de hombres más o menos. Pero aún así, y es algo, digamos, que me pasó a mí, pero que nos pasa a muchas personas, no solo en pedagogía, sino en otras licenciaturas feminizadas como psicología, por ejemplo, como trabajo social, es que aunque hayamos más mujeres en las aulas, muchas veces quienes toman la palabra para participar en una clase o cuando se hacen equipos, después quienes resultan ser voceros o representantes del equipo, eran los varones muchas veces, ¿no? Y ahí también hay una construcción de género, ¿no? Que aun cuando teníamos una discusión colectiva, pues pareciera que quienes están habilitados para tomar la palabra en público, quienes pueden expresar mejor sus ideas, seguimos colocando muchas veces a los varones en esos lugares, insisto, aún dentro de espacios feminizados, ¿no? Y también, que insisto, es el caso de pedagogía, pero también es de muchas otras licenciaturas en nuestra universidad, aunque la población estudiantil es principalmente feminizada, no necesariamente es el caso de la planta docente, ¿no? Hay muchas veces ya no vemos esa enorme participación de mujeres, sino que también hay muchos varones y digamos, eso no está mal, ¿no? Que haya hombres, por supuesto, ocupando esos espacios, pero sí es sintomático también de las desigualdades en las trayectorias académicas, porque si muchas mujeres se forman como pedagogas, ¿por qué, digamos, cuando se comienza a acceder pues ya a puestos de carrera, por ejemplo, en la universidad, comienzan a haber disparidades, ¿no? Y las profas que hay, la mayoría son profas de asignatura, pero cuando vemos también quiénes ocupan los cargos, quienes tienen plazas de investigadores, por ejemplo, pues muchas veces son varones. Las voces autorizadas dentro del campo, quienes son muy reconocidos, muchas veces son hombres, aun cuando es una profesión profundamente feminizada, ¿no? Entonces ahí se ven pues muchas de esas construcciones de género. Y pues pero también podría decir en algunos sentidos, para mí la universidad, por ejemplo, pues desde estudiante, pero también desde mi ejercicio profesional, ha sido uno de mis vínculos pues más importantes con el activismo, por ejemplo, y con el pensamiento feminista, ¿no? Yo en la universidad conocí a teóricas feministas, algunas en las aulas, pero otras también en espacios estudiantiles de organización, ¿no? En los pasillos, en las asambleas, yo escuchaba también a compañeras que nombraban textos, que nombraban pensadoras que a mí me impresionaba mucho escuchar, ¿no? Y entonces eso me hizo también irme acercando y veía también a mis profesoras como esto, o sea, como mujeres también que yo admiraba, ¿no? Y que me permitían pensar en otras posibilidades para mi vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que a mí también desde lo personal la universidad me ha formado muchísimo en estos aspectos y también pues justo yo sigo apostando mucho a que la universidad es un espacio de cambio en materia de género para la desigualdad y pues también es por eso que sigo aquí, porque creo que es un espacio que nos permite imaginar y ensayar mucho otras formas de relacionarnos con las personas y de habitar el mundo. Por ahí y de mis respuestas, Carla. Muchas gracias, Eri. Sí, tenemos otra pregunta Ujú. que es de Gibran. Buen día, Erika. Yo tengo una duda. ¿Qué elementos debería incluir una educación con perspectiva de género para que realmente impacte en la formación del estudiantado? Y Saide, ¿cómo podemos ayudar como alumnos y sociedad a la incorporación de la perspectiva de género en las aulas y a la sociedad en general? ¿Qué conductas debemos evitar? Buenísimo. Muchas gracias, Carla. Pues de qué elementos están vinculados con una educación con perspectiva de género, digamos, la respuesta pues es compleja y es amplia, pero podría mencionar solo, podría acá en este espacio mencionaré solo algunas cuestiones, ¿no? Em, pero de entrada
pienso en el cuestionamiento al androcentrismo que hay en la construcción de la ciencia, ¿no? Pensar cómo el pensamiento científico se ha construido poniendo la mirada sobre todo en la vida, los intereses, las necesidades y las experiencias de los varones. Y eso ha dejado fuera la vida, los intereses, las problemáticas, las experiencias de otras identidades, de otras personas. Y en ese sentido, digamos, animarnos a cuestionar también cómo se han construido nuestras disciplinas, cuestionar profundamente qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos aprendiendo. Ese diría que es uno de los puntos centrales. Y también, por supuesto, eh, vuelvo a hacer hincapié en el sentido relacional, en cómo nos estamos vinculando con las personas, cómo quizá creemos o no en las capacidades que tiene una alumna para desarrollarse en ciertas carreras, que estamos asumiendo que una persona puede o no hacer por el hecho de ser mujer. Si nos relacionamos desde el respeto o no, cómo estamos apostando a ser comunidad dentro de nuestras aulas, a cuidarnos, ¿no? Ese aspecto más relacional, más de lo afectivo, está por supuesto ahí, muy anclado. Y sobre cómo ayudar también desde el estudiantado, pues de nuevo, ¿no? O sea, este sentido relacional, ¿no? Pensar, por ejemplo, en este término que también cada vez va resonando más en distintos espacios, pero en el consentimiento, por ejemplo, cómo el consentimiento está presente o revisar si está ausente de nuestras relaciones, no solo de nuestras relaciones de pareja, no solo en prácticas sexuales, aunque por supuesto en eso es importantísimo, pero en general cómo cuidamos el consentimiento, es decir, que las personas deseen tener el tipo de prácticas que estamos teniendo en general, ¿no? Si queremos que nos pregunten o no son sobre nuestra vida privada, si nos sentimos cómodas o no con la manera en las que nos están llamando, en las maneras en las que alguien, insisto, habla de nuestro cuerpo, en las que incluso nos llegan a tocar, ¿no? Eso es muy importante pensarlo también como estudiantes, esto que mencionaba hace rato, por ejemplo, de cuando somos testigos de que hay chistes sexistas u homofóbicos, lesbofóbicos, ¿no? ¿Cómo respondemos frente a ello? Incluso cómo escuchamos quizá la voz de compañeras organizadas en nuestras facultades o en otras, ¿no? Que eso, no sé, ¿no? Quizá no necesariamente nos sumemos a ciertas prácticas, pero cómo estamos dispuestas a escuchar lo que están diciendo ciertas voces que están viviendo una incomodidad fuerte dentro de nuestra universidad, ¿no? Cómo dejamos que eso nos interpele y qué hacemos con lo que nos están diciendo a todas las personas como comunidad, eh, desde nuestras labores quizá más académicas también podríamos pensar pues cómo, no sé, ¿no? Cuando hay posibilidades de elegir nuestros temas de investigación, de elegir la bibliografía que buscamos, ¿no? De elegir ciertos temas para hacer una tarea, pues quizá ahí también podemos ir pensando cómo nos acercamos más a problemáticas vinculadas con el género y cómo eso, ¿no? Incluso cuando quizá nuestros docentes no estén tan empapados de los temas o no sea como un tema que están colocando ellas en clase, pues como estudiantes también podemos hacerlo, ¿no? Insisto, como trayendo estos espacios de oportunidad, como cuando podemos elegir una tarea o incluso diciendo, ¿no? Como haciendo preguntas en este sentido para generar conversaciones en nuestras aulas, porque sin duda eso, ¿no? Sumarnos como actoras, actores de cambio no solo es para el personal docente, ¿no? Las estudiantes, los estudiantes, les estudiantes tienen un papel fundamental en esto. Tenemos mucha agencia y esta universidad es tan nuestra como de cualquier otra persona, ¿no? Y es importante que también nos habilitemos en ese sentido y que ejerzamos también nuestro derecho, pues de eso, de hacerla nuestra y para que podamos vivir también una experiencia universitaria, pues que disfrutemos y que eh, sea digna e interesante también pues para todas las personas. Gracias, Eri. Y ya nada más una última pregunta.
Alondra, ¿qué acciones nos sugiere desde la pedagogía feminista para que el profesorado identifique y elimine las microviolencias que están invisibilizadas en la dinámica diaria en el aula? Ujú. Muchas gracias por la pregunta. Pues las pedagogías feministas han construido mucho, por ejemplo, de pensar em, en en el aula como un espacio seguro, por ejemplo, ¿no? Justo como hacemos que todas las personas sean reconocidas, ¿no? Desde prácticas que podemos pensar también como muy en lo concreto, ¿no? De preguntarle a todo el estudiantado y a las personas que están en un aula cómo quieren ser nombradas en ese espacio, ¿no? Esa es una práctica como quizá muy chiquita, ¿no? El lenguaje que utilizamos, hablar nombrando a todas, a todos y a todes, también es un guiño a este reconocimiento. No solo es una cuestión como superficial del lenguaje, ¿no? Sino tiene que ver en verdad con a quienes reconocemos como personas que habitan nuestro espacio escolar, y eso es muy importante también, ¿no? Por supuesto, pues pensar en los contextos desde los que vienen las personas, ¿no? Entender esto que muchas veces, por ejemplo, las mujeres hemos sido eh, educadas para no tomar la palabra, ¿no? Y entonces, pues quizá desde la docencia nos toca eh, imaginar, echar a andar la creatividad también para ver cómo le hacemos para que cada vez más mujeres utilicen también la voz en nuestras aulas y conversen todas, todos, todes, ¿no? Eso, ¿no? O sea, pensar en estas distintas realidades, pensar además que los afectos están involucrados en los espacios, ¿no? Esa es una de las grandes apuestas también de la pedagogía feminista, y pensar cómo hacemos para construir aulas donde las personas se sientan bien, ¿no? Que nos sintamos felices, que tengamos deseo de estar ahí, ¿no? Esa construcción del deseo, de la alegría, también es muy feminista para pensar que tengamos, pues eso, vidas, la alegría, la dignidad, la justicia son herramientas frente a la violencia, y eso también es muy importante irlo construyendo. Muchas gracias, Eri, por esta plática, por respondernos todas nuestras dudas. Y pues ya nada más nos queda despedirnos. Muchas gracias de nuevo por esta ponencia. Muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros en esta Semana por la Igualdad y la Equidad. Y bueno, no me queda más que invitarlos a nuestra siguiente plática hoy a las 4:30 de la tarde, igual por nuestras redes sociales, en particular por el Facebook de la Comisión de Equidad. Y nos vemos al ratito. Muchas gracias, Erika, y nos vemos a los demás en un momento. Muchas gracias, un gusto. Igualmente. Bye.